Estamos comunicados con Rubén Famá. Rubén es un militante del Movimiento Peronista Auténtico y abogado de la Asociación Gremial de Computación. ¿Estás ahí, Rubén? Sí, ¿qué tal, Jero? ¿Cómo andás? Buenas noches ya a esta hora. Buenas noches, che. Y reciente pasamos un tema de Carlos Gardel, así que nos estamos ampliando musicalmente acá en Quiero Retruco. Che, te llamamos, Rubén, para que nos cuentes un poco cómo está la situación de la Asociación Gremial de Computación, recordando que es un gremio que hace unos 25 años que está solicitando la personería gremial. Sí, a ver, el sindicato se constituyó en el año 92, logra su simple inscripción. ¿Hola? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. El sindicato se constituye en el año 92, logra, alcanza su inscripción gremial en el año 93, y a partir del año 1995 empieza el trámite para la obtención de la personería gremial. Es decir, ¿qué es esto? La personería gremial para un sindicato significa la potestad para la negociación colectiva con las cámaras empresarias de la actividad y la representación de los trabajadores ante el Estado, ante organismos internacionales y la constitución de la obra social, ¿no? Claro. Bueno, luego de varias instancias donde se estuvo a punto de lograr la personería gremial, pero que bueno, siempre fue una actividad caracterizada por una élite empresaria muy concentrada, porque esta actividad es la actividad informática, ¿no? La actividad informática de servicio de software. Es una actividad de reciente data que eclosiona en la Argentina, si bien tuvo un periodo de incubación durante décadas, desde principio de la década del 80, pero eclosiona en los primeros años de este siglo, ¿no? Siempre fue acompañada este desarrollo de la actividad informática y de servicio de software por una élite empresaria que ya no es que no le gusta el derecho al trabajo, es una élite empresaria que es negacionista del hecho sindical, ¿no? Claro. Y bueno, luego de varios intentos que se estuvo muy cerca, ¿no? de alcanzar la personería, bueno, por el peso propio de lo que significa tener un expediente administrativo en el ministerio durante 20 y pico de años, 25 años casi, donde ya los argumentos se habían agotado, y bueno, y una tarea persistente sindical de insistir y de ser perseverante en los dos requisitos que se necesitan administrativamente, que es la determinación del universo de trabajadores a representar y después la acreditación del porcentaje que exige la ley de afiliados cotizantes de ese universo ya acreditado. El noviembre del año pasado se le otorga la personería gremial, pero esto fue en noviembre del año pasado, y en diciembre, cuando asume el ministro Dante Sica, revoca la personería de su vez, es decir, una actitud medio esquizofrénica del Estado, que la atribuimos a la persistencia de esta actividad empresaria, ¿no? Este lobby empresario, que no son menores, digamos. Acá estamos hablando de Mercado Libre, de Despegar, de Globant, de toda los llamados unicornios, ¿no? Y aparte, sumale empresarios muy ligados al gobierno del PRO, sí, ¿no? De a Cambiemos. este gobierno y al anterior. Y al anterior también. Son gobiernos de un estamento, son empresas de un estamento de poder que no distinguen mucho entre banderías políticas, ¿no? Claro. El norte son sus intereses, y se sientan a hablar y hacen lobby con quien lo tengan que hacer. Tengan quizá un poco más de afinidad con uno o con otros, ¿no? Pero eso es un detalle. Bueno, este acto revocatorio de Dante Sica, que es de diciembre del año pasado, es notificado al sindicato recién en marzo de este año, frente a lo cual se interpone, yo como abogado apoderado del sindicato, interpongo una acción de amparo en los términos del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Bueno, resguardo por sentirse violado la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a constituir libremente sus organizaciones, el de tener
convenciones colectivas del trabajo, de acuerdo al modelo sindical argentino, el de ostentar una personería gremial, por considerar la resolución nula, porque literalmente era un disparate lo que había escrito SICA y lo que había firmado. Y bueno, y recientemente sale un fallo de primera instancia, hace 10 días, el juego de primera instancia del trabajo número 21, a cargo interinamente de la doctora Viviana Díaz, que bueno, revocando la resolución de Antesica y declarando la vigencia de la personería gremial de la Asociación Gremial de Computación. Y ahora, bueno, estamos en pleno trámite de apelación. En esta semana se tendría que presentar los motivos y los fundamentos de la apelación del Ministerio de Trabajo, así que veremos. Toma intervención la Sala Segunda, pero bueno, digo, por los fundamentos y los motivos de la sentencia, es una sentencia muy bien dispuesta, muy bien fundamentada, muy difícil que quede revocado esto, a excepción que surja lo que yo llamo un capricho de poder, ¿no? Claro. Capricho de poder es cuando el poder dice, bueno, no, acá está bien, la ley es así, la ley funciona así, es legítimo que así sea, pero no. Aunque parezca mentira, esto también pasa en la justicia. Rubén, Oscar Muñoz te habla. Sí, Oscar, buenas noches. Buenas noches. Tratándose de un sindicato tan nuevo, una representación tan nueva y sobre todo una actividad tan nueva, ¿no? Hablabas de principios de este siglo, de este milenio en realidad. ¿Podés hacer un poco de pedagogía respecto a qué estamos abarcando en el sindicato de computación? ¿Qué rubros abarca? ¿Qué actividades? Sí. Este sindicato en principio es un sindicato por actividad. Es decir, el modelo sindical argentino establece a grandes rasgos, tres tipos de organizaciones sindicales. El sindicato por actividad, por rama de actividad, es decir, lo que puede ser la UOM, lo que puede ser comercio, lo que puede ser la metalmecánica, ESMATA, ¿no? Esos textiles, esos son sindicatos por rama de actividad. Después están los sindicatos por oficio, que son los sindicatos por oficio. El sindicato por oficio vendrían a ser, quedan pocos porque originariamente eran los anarquistas, los que fomentaban la organización por oficio. Sombrereros, por ejemplo. Uno de los últimos que quedan es de los ladrilleros, por ejemplo, ¿no? Y después están los sindicatos por empresas, qué sé yo. Un sindicato por empresa lo podemos encontrar en ANSES, en PAMI, en Cerámica Sanón, es decir, empresas que el sindicato no traspasa los límites de la propia unidad empresaria. Bien. Este sindicato, le decía, es por actividad. ¿Cuál es la actividad? La actividad informática. Es decir, este sindicato no agrupa por ejemplo, a los trabajadores del centro de cómputo del Banco Nación, del Banco Santander Río, de Carrefour o de la FOR. Cada uno va a su sindicato. Este sindicato agrupa a los trabajadores de aquellas empresas estrictamente informáticas. ¿Qué quiere decir esto? Empresas cuyos producción es de servicios de software, a su vez para la producción de servicios basados en software. Ejemplos, los ejemplos visibles, porque también hay muchos ejemplos que no son visibles. Un ejemplo bien visible es Mercado Libre. Mercado Libre, el 80-90% de su personal son operadores, programadores, analistas, soporte técnico, desarrolladores de programas, personal de data center y técnicos de data center. Es decir, lo que es estrictamente lo que hace a la elaboración de programas, al diseño, al análisis de esos programas y al soporte técnico para los clientes de esos programas. Es decir, son trabajadores que, como quien dice, lo que están con los fierros, ¿no? Los que están adelante de la máquina, de las computadoras, los que elaboran los algoritmos, los que los hacen funcionar, los que los emparchan. Y a su vez hay otras empresas que son gigantescas, pero que no son tan visibles, por ejemplo Globant, o Accenture, o First Data, que son empresas, esta última ligada a la seguridad, por ejemplo, a la ciberseguridad, todos los portales online de los bancos, que por el día de hoy se hacen transacciones, transferencias electrónicas con los celulares, toda esa plataforma de software tiene que ser mantenida permanentemente a las 24 horas. Y se requieren hacer parches, hacer nuevos enlatados para reforzar tal o cual aspecto.
Por ejemplo, Argentina es uno de los países de más exportadores de software del mundo. Argentina hay enlatados que se exportan software, por ejemplo, a Google, a Yahoo, algunas cuestiones de Facebook, de redes sociales. Si Argentina tiene una alta calificación de mano de obra en informática, en analistas, en desarrolladores y arquitectos de software. Es una calidad profesional muy alta que se destaca por el resto de América Latina e inclusive de algunos países del resto del mundo. Entonces la actividad es esa, la actividad es la estrictamente informática. Se evalúa porque en cuanto se empieza la discusión a ver qué cantidad de trabajadores hay en esta actividad, están los que dicen que son 400.000 o 500.000, pero ahí yo estimo que involucran a esto que te decía, ¿no? Los programadores que están en el centro de cómputo del Banco Provincia, ponele, ¿no? Y después hay otros que hablan de 200.000 o 150.000. Creo que una cifra más o menos realista, yo la ubico entre los 100 y 120.000 trabajadores de empresas estrictamente informáticas, ¿no? Y a su vez adentro de esas empresas lo que cumplen funciones estrictamente informáticas o informacionales también, como se le dice, que son los trabajadores de los bits, digo, para ponerlo claramente, ¿no? Los trabajadores de los algoritmos, los que mantienen eso, los que lo diseñan, los que lo analizan, los que lo mantienen, los que lo van perfeccionando, los que generan determinados nuevos productos de software, siempre en base a código abierto esto, ¿no? Porque la vieja discusión de software libre o copyright ya quedó superada cuando IBM se pliega a Linux en igualdad de condiciones, ¿no? Eso sucedió a principios de este siglo. Entonces esa es la actividad, es una actividad oculta, no perceptible, no solo por el común de la gente, sino inclusive por las ciencias sociales y hasta por la ciencia económica, que está en pleno desarrollo, en un desarrollo vertiginoso. Inclusive se ha creado una rama financiera, que son las fintech, que vendría a ser tecnología financiera. Por ejemplo, Mercado Pago es una empresa fintech, es una empresa que tiene una plataforma de software en donde la cual se transporta, entre comillas, cientos y cientos y cientos de millones de pesos por minuto, por segundo, en base a toda una cantidad de trabajadores que están detrás de los fierros, detrás de estas máquinas, y que son los que aportan el capital de trabajo humano para que eso sea posible. Rubén, te habla Ramiro, ¿cómo andás? Ramiro, ¿cómo te va? La jueza dio fallo favorable primera instancia. Sí. Imagino el gremio ha recepcionado después de 25 años esto muy bien. ¿Qué es lo que se viene, digamos, gremialmente? Ahora se viene gremialmente, en principio está la idea de crear en el ámbito del sindicato un ámbito de trabajo para empezar a delimitar lo que sería el futuro convenio colectivo de trabajo, ¿no? Ajá. Que es un convenio colectivo que va a tener sus especificidades, ¿no? La idea es un convenio colectivo de trabajo macro, general, y luego a su vez otros convenios por rama específica de roles o tareas, es decir, una cosa es la informática, pero la industria informática y el servicio de software tiene distintas subramas. Por un lado, ahora que algo que va a desembarcar en Argentina de manera furiosa, que es el tema de videojuegos, ¿no? Que en Argentina está muy poco desarrollado, más allá de la proliferación que nosotros podemos ver. Otros son los fintech, lo que te decía, el tema de la tecnología financiera, los bancos digitales, que ya hay muchos funcionando. Otra es la ciberseguridad, esto que también mencionaba. Otra cosa son las empresas que brindan servicios, sea de turismo o sea de ventas, como Mercado Libre, por ejemplo, o de servicios turísticos como Despegar. Independientemente del área de servicios de venta que tenga eso, que eso no corresponde a este sindicato, todos los trabajadores, que insisto, el 80 o el 90% de esos trabajadores no venden nada, lo único que hacen al soporte informático de todo esto. Cada rama, esa subrama de actividad, van a tener que tener una regulación especial, pero un convenio colectivo
colectivo macro que aglutine a todos los trabajadores de la actividad, que, vuelvo a repetir, yo estimo como mínimo en 120.000 trabajadores que hoy por hoy carecen de convenio colectivo de trabajo, por ende carecen de una obra social específica, carecen de una determinación de roles y de tareas concretas que ordene la actividad, porque hay una especie de vampirización que hacen estas. ¿Por qué estas empresas se radican aquí? Una empresa del estatus de Accenture, que creo que es una de las empresas de informática más predominantes a escala global, viene y asienta una de sus principales plantas acá en Argentina. Claro. Vuelvo a repetir, por la alta calificación profesional que está generando el ecosistema educativo y universitario argentino. Claro. Ahora, esa mano de obra no está remunerada como corresponde. Está remunerada, y creo que no estoy exagerando, en un 50% de lo que es realmente el aporte de valor al producto final. Digamos, hay una vampirización, no solo de fuerza de trabajo de estos trabajadores, sino también a su vez de recursos de capital invertidos durante décadas y décadas y décadas por el Estado argentino a través del ecosistema universitario, que esa mano de obra, ese capital cultural y tecnológico, esos saberes tecnológicos están siendo usufructuados por estas empresas que a su vez el régimen especial de promoción que tienen, por ejemplo, están con una alícuota del impuesto a las ganancias con un tope del 15%. Aquí se da la paradoja que los trabajadores que sí pagan ganancia, impuesto a las ganancias, las empresas pagan impuesto a las ganancias en escala de un 30-35%, las empresas que lo contratan pagan un 15% de ganancia. Pero no solo esto, esa empresa que paga un 15% de ganancia, esas ganancias las pueden pagar mediante la instrumentación de un bono de crédito fiscal. ¿Qué es esto? La legislación atinente les provee a estas empresas un bono de crédito fiscal equivalente al 160% de las contribuciones patronales que pagan. Con lo cual, pagan contribuciones patronales reducidas al mínimo permitido. Ahora, de lo que en efecto pagan, se les genera un bono de crédito fiscal. Ese bono de crédito fiscal, que es del 1,6 veces el 160% de las contribuciones que abonan, lo pueden utilizar para cancelar ganancias, con lo cual podemos llegar a la conclusión que no pagan ganancias. Claro. Y sumándole que son muchas de estas empresas son las que exportan y cobran en dólares, ¿no, Rubén? Estas empresas son precisamente las que exportan y cobran en dólares, y muchas de las cuales tienen un capital valorado en 20.000, 10.000, 30.000 millones de dólares. Es decir, no son empresas deficitarias. Claro. Además, creo que de los últimos 10 años son las empresas más superavitarias que existen en la economía argentina. Claro. Y ese superávit se debe primero a las exenciones tributarias en desmedro del Tesoro Nacional, claro, y aparte en desmedro de la remuneración justa de los trabajadores del sector, que esto a su vez rebota en el desfinanciamiento del sistema de seguridad social y a su vez también indirectamente en el de salud, porque hay patologías específicas que no están contempladas. Claro. En el actual régimen laboral, que lo podríamos definir como que es una negociación mano a mano, unilateralmente, de cada trabajador con la empresa. Claro. Es una relación laboral totalmente volcada a los marcos del derecho civil. Claro. Turco, para ir terminando, te agradecemos por la nota. No, por favor, che. Hoy es el último día del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y mañana asume un nuevo gobierno. Contanos un poco con qué expectativa esperás al nuevo gobierno. Y bueno, no hay tiento que no se corte, dice Martín Fierro. El tema del desastre de esta gente ya lo venimos palpando hace rato. Digo, no. Aparte ya venía preanunciado. Yo diría que venía preanunciado desde el propio 2015. Es decir, creo que no sorprende. Quizás sorprenda cierta torpeza o cierto estilo patronal oligárquico en la ostentación de esos modos desagradables de esta gente. Quizás eso sí. Ahora en los resultados finales creo que nadie más o menos informado puede estar sorprendido. Y en cuanto a lo que viene, obviamente acompañamos la alegría y la esperanza popular, pero creo que se empieza a despejar un enigma. El enigma de que, ¿por qué digo enigma? Digo, las condiciones en las cuales asume este gobierno no son
las del 2003, no son las del 2011, tampoco son las del 2015, si no son las mismas condiciones. Va a ser necesario una cirugía, a mi criterio, en cuanto a la recuperación de potestades estatales profunda, pero creo que todo va a depender más de cómo las demandas populares puedan organizarse para presionar, porque creo que ya desde el principio de este nuevo ciclo que se inicia, habría que dejar algunas cosas claras, ¿no? Es decir, si al presidente y a los ministros, digamos, a los compañeros que se van a hacer cargo de la altísima responsabilidad, ¿no?, de hacerse cargo del gobierno en este momento, solo los presionan los sectores empresarios, los sectores latifundistas, los sectores privilegiados de la industria, del comercio, de la agroindustria, y no reciben presiones de otros sectores, como son los sectores trabajadores, los sectores de los movimientos sociales, digamos, los que reciben las demandas no le va a quedar más remedio que ir cediendo a medida que las presiones son más eficaces. Entonces creo que ese discurso de no es momento de presionar, no, creo que este es el momento de presionar, pero no para, dicho en criollo, para empezar a romper las pelotas desde ahora, sino para equiparar las presiones de lobby que ya se están generando, claro. Porque si no, no va a haber posibilidad de que estas demandas populares se instalen en el Estado. Creo que ese es el gran desafío. Mañana divirtámonos, festejemos, manifestemos nuestra alegría, ese momento de esperanza. Ahora bien, eso tiene que ir acompañado de empezar a exigir y de presionar en el Estado la implementación de política de Estado. Claro. Dale, Turco, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos estaremos viendo mañana. Dale, che, un abrazo grande para todos ahí.